con muchos niños, Dios lo libró también. Moisés era un joven que, como Dios permitió que la hija de Faraón lo acogiera. Aquí presenta la historia de que yo me imagino a Moisés viendo, no solamente esa ocasión, no dice la Biblia en más ocasiones, pero suponiendo, digo, en esa ocasión, según vieron otra, donde Moisés veía cómo el pueblo de Egipto maltrataba a los hebreos, o sea, a sus hermanos. O sea, Moisés nunca perdió su identidad de quién era, de a quién pertenecía y de dónde él venía. O sea, son cosas, son características principales donde la persona tiene que tener en claro. Aquí presenta de esa parte donde Moisés se enfrentó y mató al egipcio. ¿Por qué? Porque maltrataba a uno de sus hermanos. Así podemos ver de que Moisés se atrevió. Moisés ni siquiera miró el cargo, ni siquiera miró en la posición que estaba, ni siquiera Moisés miró en el puesto que se encontraba. Moisés quizás podía llevarse de eso y no ayudar a sus hermanos, pero él dejó todo atrás en el sentido que Moisés mejor procuró en ayudar a sus hermanos de la mano de los enemigos, o sea, de la mano de quien tenía el pueblo oprimido. Para entrar en materia, para entrar en énfasis, aquí todos venimos de un mundo secular. Muchas veces muchos de nosotros hemos sido maltratados, pisoteados y menospreciados por la persona o por el mundo, en general por el mundo. ¿Por qué? Porque antes de nosotros veníamos al camino de Cristo, Cristo nos acogió a nosotros. Y si nosotros nos preguntamos por qué desde pequeños muchos de nosotros fuimos aborrecidos por el entorno, por las amistades y por la sociedad, es porque en Juan 15:18 dice: si alguno de vosotros es aborrecido, recuerden que yo fui aborrecido antes que a vosotros. O sea que por Jesucristo acogiendo a nosotros somos aborrecidos por el mundo, porque nosotros portamos lo que es el linaje de Cristo. Amén. Y como aquí habla la historia de una persona que se enfrentó al enemigo, siempre Moisés fue una persona que me imagino que fue una persona tranquila, fue una persona que mantuvo una tranquilidad, una paz interior como él solo. O sea, he escuchado que era una persona así, pero hubieron otras personas que también se enfrentaron al enemigo, como David, cuando el Goliat estaba diciendo, estaba hablando, estaba presumiendo, diciendo esto: ¿acaso no va a haber alguien que venga a enfrentarse contra mí? O sea, estaba alardeando del poder que tenía. Pero más sin embargo David dijo, ¿quién es el incircunciso? O sea, David se enfrentó. ¿Por qué? Porque estaba abucheando a sus hermanos, estaba atacando a sus hermanos. El problema, el detalle es que esos hombres de Dios no están inscritos ahí en la Biblia solamente por una sola decisión que ellos tomaron. Fue porque ellos tomaron decisiones valientes, fue porque tomaron decisiones decisivas. O sea, en el sentido que tomaron una decisión que no todo el mundo la toma. Tomaron decisiones aunque lo pisotearan, tomaron decisiones aunque nadie lo iría a apoyar, tomaron decisiones aunque se le levantara quien se le levantara, tomaron decisiones no importando quién se le enfrentara, tomaron decisiones no importando aunque se le venga el mundo encima, aunque se encuentre sin nada, aunque se encuentre en un desierto, aunque se encuentre en un lugar donde nadie le podía ayudar, aunque se fueran del pueblo, aunque se fueran de la ciudad, no le importaba. ¿Por qué? Porque sus hermanos eran más importantes que cualquier otra cosa que había en el entorno o en la posición que se encontraba. O sea, porque Moisés se le probó de su puesto en el sentido que no le importó en la posición que se encontraba para ayudar a sus hermanos. Entonces, la palabra habla claro de eso, de que la persona debe de ayudarse. En esto ya estaba platicando sobre José, y José también ayudó a sus hermanos. Pero también hubieron
otros que también lo hicieron. O sea, la palabra está escrita claramente en palabras claras y precisas, en el sentido de que nosotros tenemos que ser imitadores en esa parte. ¿En qué? En que cuando un hermano tenga un problema, nosotros nos paremos en pie de guerra y nos paremos en pie de batalla a pelear con los que lo están atacando, a pelear con los que lo están persiguiendo, a eliminar, destruir y a desbaratar todo el plan del diablo, que el diablo quiere mantener la vida de él atada. El verdadero amor es cuando la persona, cuando más le necesita, cuando más se requiere de esa persona, es cuando más debe de actuar. Entonces, aquí habla de esa historia de que Moisés, después de lo que hizo, ¿sabe? Yo me imagino al hermano, no importando que haya dicho a los hermanos, no importando que el hermano haya hablado cosas que quizás le podía afectar, porque quizás ni siquiera pensaba en la ayuda que le había hecho. Yo me imagino a Moisés en ese proceso. Imagínate cuando llegó los rumores hacia el faraón ya quería matarlo. O sea, el enemigo cuando encuentre la oportunidad de matarte a ti, no lo va a pensar dos veces. No lo va a pensar dos veces. Cuando el enemigo encuentre la oportunidad de matarte, de destruirte o de derribarte, no se lo va a pensar dos veces. A la mínima oportunidad lo va a hacer. A la mínima oportunidad. Entonces, Moisés fue un hombre que fue guiado por la presencia de Dios. Fue un hombre que, aunque pasó un proceso largo en el desierto, ese proceso lo que hizo que lo fortaleció, ese proceso lo que hizo que lo capacitó y lo llevó a un lugar donde él nunca se iba a imaginar, porque Moisés quizás tomó esa decisión y dijo: ¿pero qué fue lo que yo hice? Yo mejor hubiese dejado que le hubiesen dado su pela y yo hubiese estado comiendo tranquilo en mi casa. Pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que dice Dios de la vida de nosotros. Una cosa que el ser humano dice y otra cosa es lo que Dios dice de él. Entonces, vamos prontamente, brevemente, voy a estar leyendo en 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 7 en adelante. Y escuchen bien. Pero tenemos entre nosotros, pero tenemos este tesoro en vaso. ¿Qué es lo que quiere dejar dicho? O sea, él está hablando de un padecer de la vida de la persona. O sea, él está hablando de muchas cosas. La persona que iba a ser perseguido. ¿Por qué? Porque tú hiciste algo que a Dios le agradó. Algo tuviste que hacer que Dios le agradó. Cuando Moisés nació, se declaró un veredicto. O sea, todo niño pequeño, varón, había que matarlo, porque de ahí iba a nacer uno que podría libertar. Yo me imagino cómo estaba el faraón, y el que menos imaginaba estaba al lado de él. Entonces, enfatizando a esta parte de la angustia, en apuro y todo esto, y que uno no va a estar desamparado, nunca procure en agradar a los hombres, nunca procure en agradar a los demás, nunca procure en usted hacer para usted ser aceptado en la vida de muchas personas. Moisés hizo un bien, David hizo muchas cosas buenas, Jesús hizo todo bien, pero ellos no vinieron aquí a este mundo. Dios no permitió que ellos pasaran por proceso para agradar a los hombres, sino a Dios. El detalle es, dice la palabra, escucha bien, dice la palabra, escucha, porque el pueblo está confundido en este detalle. Lo que estaré diciendo está confundido en esta parte. En Deuteronomio 13, del verso 1, 2 y 3, habla así. Dice: si entre vosotros hay soñador de sueños, ser profeta. Lo voy a decir con mi palabra que sigue más para abajo. Dice: si entre vosotros hay profeta, soñador de sueños, y los sueños que ellos dicen se cumplen, y lo que ellos hablan, o sea, la profecía que ellos dicen también se cumple. Pero si viene y nos dice: vamos a encontrar en dioses paganos, dice la palabra, no le sigáis, no le siga, porque es Dios mismo probándote para ver si le ama. El problema de la persona es que la persona sigue a los hombres. El detalle de la persona es que la persona no sigue a Dios, sino a la gente. El detalle de la persona
porque así hacía vuestro padre con los falsos profetas, así hacían aquello con los que eran falsos, le creían. Y no estoy diciendo que no hay profeta, no estoy diciendo que no hay personas, no hay hombres ni mujeres de Dios, no estoy diciendo que no hay personas que Dios no le muestre, aunque le muestre, pero el detalle es que hoy vivimos en un mundo, en un entorno donde la persona sigue a la persona por la apariencia, sigue a personas porque lo ve que salen en afiches, sigue a personas porque lo ve que sale en catálogo, sigue a personas porque ve que sale en video muy llamativo, pero no sigue a Jesús, no sigue la cruz, no sigue a quien puede libertarte, no sigue a quien puede salvar tu vida, sigue a los hombres pero no siguen a Dios, sigue a una palabra que, mire, la persona no anda detrás de Jesús, la persona lo que anda mayormente detrás de palabra, la persona lo que anda detrás de la mente es de que le digan, de que sanen sus problemas, pero no anda detrás de la salvación eterna, donde nosotros podemos gozarnos, donde nosotros podemos salvar nuestras vidas, porque el detalle es que en este mundo todo se queda, aunque Dios me sane en este mundo, ¿de qué me vale? Vaya a ser que yo me pierda, mejor prefiero estar enfermo y salvar mi vida que alcanzar la sanidad y perderme. No sé si ustedes están entendiendo con lo que está diciendo la palabra. Entonces, el detalle de la persona es que la persona se confía demasiado. Y la persona tiene que aprender a seguir a Cristo, no a los hombres. Si Moisés no hubiese tenido principio de Dios, no hubiese nunca conocido a Dios. Imagínense, Moisés nunca hubiese conocido a Dios. ¿Qué sería de la vida de él? ¿Acaso él hubiese podido entrar a Egipto nuevamente? Él ni siquiera quería ir y Dios lo mandó. Del mundo que Cristo te llamó, a ese mundo que Dios te manda a predicarle. Del mundo que Dios te escogió. No sé dónde Dios libertó a la persona. Hay personas que Dios libertó del alcohol. Hay mujeres que Dios libertó de la prostitución. Hay hombres que Dios libertó de diferentes índoles, de pandillas, diferentes hábitos. Pero de ese mundo que Dios te libertó, a ese mundo que Dios te puede llevar, a libertar a otros que se encuentren en el mismo estado. Tú puedes ser el próximo Moisés, donde Dios te enviará a ti a predicar lo que pueden venir a los pies de Cristo, porque Cristo representa el mundo. El faraón representa la opresión que el mundo tiene sobre la vida de la persona, pero Moisés representa la iglesia de Cristo. Moisés y el pueblo representa la iglesia que permanece en su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y Moisés es un hombre que muy poco se podrían acercar a él. Es un hombre que alcanzó una dimensión de Dios que no he escuchado otro que la haya alcanzado. No puedo mencionar a Jesús porque todo el mundo sabe que Dios envió a Jesús, o sea, el Padre. Y no puedo decir eso así, pero de hombre a hombre, así como usted y yo, no he escuchado de otro que ha alcanzado la dimensión que Moisés ha alcanzado. Porque Moisés no alcanzó el cargo ni la dimensión que alcanzó solamente por decir Dios me llamó, Dios me cogió, en el sentido que Dios me puso aquí para liderar un pueblo. No, Moisés alcanzó la dimensión que alcanzó fue porque se propuso a seguir a Cristo, fue porque se propuso a seguir a hacer la voluntad de Dios. Porque Moisés, aunque Dios lo llamó, así seguía buscando a Dios hasta la muerte, hasta cuando muriera, y hasta así Dios lo guardó para poder alcanzar lo que es la vida eterna. Por eso es que nosotros tenemos que procurar en alcanzar lo que es el cielo. No se enfoquen, el pueblo no se enfoque en las cosas paganas. ¿Usted cree que ustedes solamente son los únicos que son atacados? También los que predican, también lo que cantan, también los que tocan, todo el pueblo de Dios es atacado. Pero hay uno que nos fortalece a nosotros, que es Cristo, el Espíritu Santo. Es quien nos ayuda a nosotros a permanecer. Porque realmente, si el Espíritu Santo no estuviera aquí sobre nosotros, ninguno de nosotros aguantáramos esto. Nadie aguantara esto. La persecución del diablo. Hay personas que eran perseguidos por el mismo diablo. Hay personas que el diablo quería verlo muerto. De una u otra forma le hablaba a su pensamiento. Le decía, mátate, quítate la vida.
Habían otros que su vida no le encontraba sentido, en el sentido de que se le importaba andar así como sin rumbo, bebiendo, haciendo esto, haciendo lo otro. Sentían vacío que se estaban desmoronando. Acuérdate de donde Dios te sacó y vuelve otra vez a las sendas antiguas donde Dios realmente te quiere. Gloria a Dios. Acuérdate que cuando tú sin Dios no era nada, no era nadie, no era nadie. Entonces vivamos para Dios, sigamos a Dios, mantengámonos para Él, porque lo que Él tiene para ti es algo hermoso. Porque el detalle hoy de estos falsos profetas y de estos falsos predicadores que se paran hoy en día, que me ha tocado verlo muchas veces con los ojos y escucharlo también, es que ellos vienen hablándote lo que tú quieres escuchar. Ellos vienen hablándote lo que todo el mundo quiere que tú oigas, que tú quieres que yo oiga, la persona que te rodea, para que me pueda entender. Quieren decirte que como tú andas está bien, quieren decirte que como tú caminas está bien, y las cosas no son así. Moisés tuvo que entregarse a Dios de verdad, no sé por el proceso que tú tengas que pasar, no sé por las dificultades también, no sé por lo que tú hayas enfrentado, no sé por qué tú te hayas detenido, pero el detalle es que si te levantas podrás hacerle frente al diablo, si te levantas podrás hacerle frente a la tiniebla, pero así como está no puede. Pero la iglesia de Cristo, yo sé que es una iglesia santa, yo sé que es una iglesia que es sin mancha y sin arruga, es una iglesia que sé que se va a mantener hasta el final, es una iglesia que aunque el diablo lo ataque, es una iglesia que no entrega la corona, es una iglesia que no renuncia al mandato que Cristo le mandó. ¿Y cuál mandato? La integridad hacia Él, serle fiel a Cristo. Sí le fallé, demasiado le he fallado, demasiado pecado, pero también un Dios que me puede perdonar. Sí he pecado, sí he hecho cosas que a Dios no le agrada, pero Dios sé que me va a levantar. Pero ponte en el corazón de que tú sí puedes, no te lleves de lo que el diablo te quiere decir a ti, de lo que el diablo quiere mantenerte a ti oprimido. Había personas que cuando se arrepintieron le hablaban a todas sus amistades. Había personas que cuando se arrepintieron predicaban el evangelio. Había personas que incluso hicieron cosas para Dios que hoy en día la ha olvidado. Porque por el ataque del diablo, porque como el diablo ha ido atacando día tras día, no dejes que el diablo te enciegue, no dejes que el diablo te haga lo que quiera contigo. Mira, tú sabes que tú no eres zambado del diablo. El diablo no puede estar experimentando todo su verdad contigo. El diablo no puede estar haciendo lo que quiera con tu vida. Prepárate, levántate en pie de guerra y pelea contra él. Pero de la forma que tú puedes pelear es en la oración. De la forma que tú puedes pelear contra el diablo es así. ¿Sabe qué? Usted ha creído mucho más que los apóstoles, más que los discípulos que seguían a Jesús. Por el motivo y el detalle, no es porque por los milagros que ellos hacían, para que no me vayan mal interpretar, no era por las hazañas que Dios hacía en la vida de ellos, es porque tú has creído sin verle, es porque tú has creído en un Dios que tú nunca le has visto, solamente le has escuchado y le has sentido, solamente has sentido un poco su presencia, y eso te anima a ti a seguir buscando la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, había otros que estaban cerca y entregaron la vida eterna por caballar, por dinero. Habían otros que le entregaron, pues yo no sé, por otro motivo, porque le daba vergüenza que dijera a otros porque lo iban a matar. O sea, había personas que estuvieron cerca de Jesús y renunciaron, pero tú estás aquí, nunca le has visto, pero sé que también puede alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque le has creído. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Y el detalle también de lo que hoy estamos viviendo, de que hoy se tiene que levantar un Moisés, en el sentido, hoy se tiene que levantar una persona en Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno de hacer la voluntad de Dios. El pueblo tiene que entender de cómo está, no está bien. Tiene que haber una persona que se levante en pie de guerra en la casa, porque el diablo no está jugando. Piénsalo. Cuando el diablo quería matarte, ¿qué Dios hizo? Evitó de una forma u otra. El diablo a mí me intentó más. Yo no debería estar aquí vivo. La persona realmente, hay personas que se saben un poco, pero no saben en realidad casi nada.
Yo realmente no debería estar aquí en pie, hace mucho debería estar muerto, pero es una cosa que el diablo ha dicho y otra cosa lo que Dios ha dicho. Si es por estar postrado en cama, en cuidado intensivo lo he estado. Si es por accidente, también Dios me ha libertado, y no lo digo por este accidente. Si es por otro tipo de índole, por libertarme de que el diablo me quería matar, de una forma u otra en mi casa, que me ahorcaba, me jalaba los pies, hacía esto, hacía el otro, también lo he pasado. Si es por la depresión, cuando no era creyente, incluso dando el evangelio me atacaba fuertísimo, también lo he pasado. O sea, el diablo no está jugando con ninguno de nosotros. Si tu familia está aquí hoy en pie porque fue la oración, pues tú, pues solamente tú una vez haberle orado a Dios, Dios te la guarda. Y es algo que el pueblo tiene que entender eso, de que su padre lo ama, de que su padre está dispuesto a pelear esa batalla contigo, de que tu padre está dispuesto a guiarte, de que tu padre está dispuesto a ayudarte. Pero el pueblo tiene que disponerse, el pueblo tiene que hacer la voluntad de Dios, el pueblo tiene que entender. Moisés no era un tartamudo, Moisés no sabía hablar bien. Poniéndolo así más claro, no sabía hablar bien, para no decir esa palabra. Era una persona que supongo yo que cuando hablaba, imagínate que nosotros que ni le podían entender. Y Dios lo ayudó, Dios puso la palabra correcta. No piense que a ti te van a juzgar, no piense que a ti te van a menospreciar. A Jesucristo lo hicieron. Piensa la victoria que tú puedas alcanzar cuando lo hagas. Piensa lo que tú puedas alcanzar en el día de mañana. No hablo aquí en la tierra, hablo allá en el cielo. El evangelio que se predica aquí hoy en día es un evangelio muy ficticio, es un evangelio de prosperidad, es un evangelio de bendición. Yo sí creo de que Dios bendice, sí he visto personas de que Dios lo bendice, sí he visto personas, sí he visto a Dios sanando personas como también me ha sanado a mí. También he visto personas que Dios lo ha ayudado en muchos ámbitos, pero el evangelio que se debe de predicar es un evangelio de arrepentimiento, es un evangelio del cielo, es un evangelio de que la persona tiene que entregar su vida a Dios cada día más. Es un cuerpo, como dijo Pablo, que tiene que ser quebrantado cada día, tiene que ser un pueblo cada día humillado a Dios para que me pueda